básicamente tenemos una señal que en este caso, en esta imagen, depende del tiempo, y podemos expresarla o trasladarla al dominio de la frecuencia, donde con diferentes coeficientes, con diferentes alturas, nos va a dar una descripción de nuestra señal. Recuerden que el pasar del dominio del tiempo o del dominio original al dominio de la frecuencia, pues básicamente es decir que estamos hablando en otro idioma, estamos modificando las palabras con las que estamos escribiendo el primer dominio. Y, pues bueno, ¿cómo sería esta transformada en dos dimensiones? Vamos a trabajar como lo habíamos estado haciendo, en una frecuencia, perdón, en una dimensión. Este caso vamos a tratarlo como si fuera una dimensión horizontal. Y vemos aquí en esta gráfica como para una puntero de color rojo. Podemos ver, si estuviéramos hablando de una dimensión, una señal que sube, una señal, la misma señal baja y vuelve a subir. Y podemos extender esta señal en otra dimensión, simplemente tomando una réplica de cada valor en cada punto en otra dimensión, para de este modo hacer que nuestra señal suba y baje en todos los puntos que nuestra frecuencia horizontal va avanzando. Entonces, podemos tener nuestra imagen así y podemos hacerlo que suba y baje más rápido, de tal manera que mientras en una primer señal sube y baja en un determinado tiempo, en otra señal sube y baja el doble de veces en el mismo tiempo, o incluso 3 veces en el mismo tiempo, o 4 veces en el mismo tiempo. El caso es de que mantengamos nuestra señal en una dimensión, que aquí veríamos como la orillita o una rebanada de esta superficie extendida en otra dimensión. Entonces, básicamente vamos a trasladar este concepto en dos dimensiones, y si estuviéramos hablando de una imagen, una dimensión pues sería únicamente un vector en el cual cada elemento del vector tiene un valor. Recuerden, valores altos, cercanos a 255, que es nuestro estándar de 8 bits, van a ser blancos, y valores bajos, cercanos a 0, van a ser de color oscuro o negro. Los colores intermedios son escala de grises, y pues vemos aquí no empieza arriba, empieza cerca algo de 0, sube a un máximo, después baja a un mínimo y vuelve a subir. Si esto lo viéramos en una gráfica, pues solo veríamos algo como algo así, en una dimensión. Y pues bueno, entonces para la segunda vemos que sube y baja un par de veces. Entonces empieza en un número cercano al 0, a la mitad, sube un máximo, baja un mínimo, sube un máximo, baja un mínimo, y se acerca otra vez al número medio, que en este caso es 0. Entonces, pues básicamente en el primero tenemos una transición de color, en el segundo recuadro tenemos 2 transiciones de color, en el tercero hay 3 transiciones de color. Recuerden que una transición es blanco-negro. Perdón, aquí debería llegar un poquito más para acá. Y la siguiente es blanco-negro. Y esta, ahí está. Entonces ahí tenemos tres transiciones de blanco-negro.
Y esto es lo que le estoy dando el nombre o el concepto de mayor frecuencia. Entonces, aquí hay una transición, es la menor frecuencia de estas 4, y en esta hay 4 transiciones, entonces tenemos 4 frecuencias. Podemos definir también una frecuencia vertical, entonces vamos a manejar que para esta frecuencia vertical, el otro eje al que acabamos de definir lo vamos a mantener parejo. Recuerden, aquí estamos hablando en este sentido nuestro horizonte, y aquí estamos hablando en este sentido, lo que es el vertical en el eje en el que estamos hablando. Entonces, vamos a ver que sube, perdón, aquí en este ejemplo baja, después sube y vuelve a bajar. Aquí estamos hablando de que, déjalo es que no quiero que sea, bueno, nomás lo voy a tener que, ahí está, algo más o menos lo que hace. Pero estamos ahora hablando en esta dimensión. Pues bueno, podemos definir un, un movimiento que baja, que sube. Aquí lo hacemos en en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Podemos ver que sube y baja 2 veces. Entonces tenemos 2 cambios de blanco a negro, blanco a negro. Para el tercer ejemplo tenemos 3 cambios, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Y para el cuarto, pues hay 4 cambios en el mismo espacio o en el mismo tiempo que toma el primer cambio. Todo eso es en el mismo tiempo. Y lo que podemos hacer es definir un espacio de 2 frecuencias, tomando en cuenta las frecuencias individuales horizontal y vertical. Podemos tener aquí esto que está en el dominio de la frecuencia y decir, ok, en el espacio horizontal 1 vamos a tener nuestra cambio de intensidad en el cual solo hay un cambio. En el puntito 2 vamos a tener 2 cambios de intensidad, así para 3 y para 4. En el eje vertical, pues vamos a tener lo mismo, pero ahora con un cambio eh, de diferente manera en nuestro resultado. Un cambio, 2 cambios, 3 cambios, 4 cambios. Y estos son únicamente cuando hay un componente, o sea, estamos definiendo el cambio únicamente en los ejes. Pero si escogemos un componente que tiene, voy a repetir la palabra componente, pero tiene componentes de de los dos ejes, lo que va a hacer el cambio es que va a verse girado o rotado uno con respecto del otro. Si tenemos un cambio, un componente 4, pero que también tiene una parte de 1 horizontal, pues básicamente lo que vamos a tener es nuestro componente que cambia 4 veces en nuestro dominio, pero se ve un tanto corrido por el otro componente del espacio vertical. Entonces, vamos a tener en el dominio del espacio o nuestra imagen este tipo de barras, donde hay un cambio de intensidades. Recuerden que todo esto es sobre imágenes, y para blanco y negro, pues estamos hablando de 0 a 255. Entonces, el número va a ir subiendo de aquí de 255, baja hasta 0, por aquí pasa por 128, que sería la mitad. Aquí sube a 255
y aquí baja a 0. Este cambio de 0 a 255 lo hace 4 veces en nuestra imagen. Para cuando tenemos el caso, ¿cómo se llama? Mm, el análogo, no es el caso contrario, pero en lugar de 4 de un tipo y 1 del otro, tenemos 1 del tipo vertical y 4 del horizontal, pues la imagen se ve rotada. Aquí tenemos que las líneas son horizontales y aquí las líneas son verticales, pero con un pequeño skipping o rotamiento en la parte de abajo. Este tipo de, de ondas que recuerden que teníamos en una sola dimensión, pueden sumarse una con otra. Y si tuviéramos una que fuera del 3 del tipo horizontal con 2 del tipo vertical, vamos a tener suma de cada uno de los puntos, de la misma manera que si estuviéramos graficando. Entonces, puede que en algunos casos se vaya a valores más altos que 255, pero con un escalamiento básicamente vamos a obtener patrones en los cuales vamos a tener puntos con intensidades muy altas o valles con intensidades muy bajas. Y este patrón pues, más o menos asemeja, viéndolo como en tercera dimensión, a los cartones donde se almacenan huevos, siendo estos puntos blancos las crestas, donde se embona con otros cartones e impide que que los huevos que irían en los puntos de color negro van cóncavos. Entonces ahí es más o menos la forma que esto produciría en 3 dimensiones. Lo que podemos hacer también es ver que una frecuencia, por ejemplo, aquí la frecuencia 2 vertical permanece estática, mientras la 3, que nos daba 3 cambios en nuestra imagen, aquí se cambia por una que nos daría solo un alto y un bajo. Entonces, se mezcla este tipo de un alto con un bajo con 2 cambios. Entonces, más o menos esto es lo que representan los coeficientes de una transformada de Fourier. En términos generales, seguimos hablando de señales sinusoidales. Y aquí básicamente es un ejemplo de señal de la parte real. Estamos ignorando, perdón, este sería un cosenoidal. Aquí sería nuestro cero. Y esa es la parte real de los coeficientes, ya que la parte imaginaria es con un cero. Y pues bueno, todo esto es un tanto abstracto, pero más o menos así es como se van conformando lo que son las frecuencias en el dominio. Sí, las frecuencias que están en su dominio. Y lo que podemos hacer es multiplicar cada una de estas frecuencias por un valor para que la suma esté dentro de un cierto límite o darle una ponderación más fuerte a una frecuencia, a algún coeficiente para que este tenga mayor impacto. Por ejemplo, aquí vemos que si tuvieran ambas el mismo valor, las dos aportan con la misma fuerza a la imagen de salida en el espacio, y si una tuviera mucha menos eh, importancia,
en la imagen de salida. No es totalmente la imagen que teníamos. Déjame la reviso para enseñarla. Aquí estaría. No es totalmente esta imagen del recuadro naranja. Por el impacto que tiene este de 0.02, perdón, 0.2. Y se alcanza a notar en estas figuritas que logra hacer que sí tiene algún impacto, a pesar de que no, las proporciones están de 4:1, sí hay algo que relaciona esto. Y pues bueno, ¿cómo se llega a estos números, estos ejemplos que mostré? Partiendo de la transformada de Fourier de una dimensión. Vamos a ver que la transformada de Fourier de una dimensión normalmente la escribimos como la transformada de omega o en el dominio de la frecuencia, pero si en una dimensión tenemos, bueno, aquí le llama t, le tenemos que agregar otro índice, otro eje, y le llamamos z, y nos va a dar la transformada con respecto de omega y nu. Esta V es la letra nu, es la N mayúscula, y esta como V minúscula se llama nu. Y básicamente lo que hacemos es tomar la definición de una dimensión integral de menos infinito a infinito de f de t por e a la menos j 2 pi omega t. Pero vamos a multiplicarlo también por e a la menos j pi nu z para tener las dos transformadas. Multiplicaciones de exponenciales, pues aquí las podemos sumar y vamos a obtener esta forma para integrar dos veces con respecto de t y con respecto de z. Básicamente vamos a integrar, en nuestro caso es con respecto de x y con respecto de y. Y la transformada inversa, teniendo la transformada, es multiplicar por el positivo, e a la menos, perdón, e a la más j2pi por omega t más nu z, con respecto de w, con respecto de omega y con respecto de nu. Vamos a ver un ejemplo en el cual en nuestra imagen tenemos básicamente todo negro y un puntito blanco en el centro. Esto, si lo estuviéramos viendo como una señal, sería algo así. Y si recuerdan, eso se parece mucho a la función impulso, a la delta de Dirac. Aquí en 3D, pues básicamente este es tiene ancho y largo. Y la transformada de una delta de Dirac era la función sinc. Aquí en la representación 3D, todos los valores negativos se les obtuvo su magnitud, entonces todo es positivo. Y viéndola desde arriba, nos quedaría una imagen como el recuadro que está aquí. Al centro tiene los valores más altos y conforme se va alejando en un eje, va disminuyendo y en el otro también del centro va disminuyendo hacia los lados. Aquí ocurren un par de cosas interesantes conforme se va alejando entre los ejes, porque también tiene componentes. Pero básicamente, si estuviéramos hablando de
una dimensión, pues tendríamos solo, pues podríamos decir que tendríamos solo ese vector. Entonces, para dos dimensiones, pues lo que vimos aplica. Y nosotros tenemos imágenes, entonces vamos a tener que, no podemos trabajar con números continuos, tenemos que trabajar con valores discretos, y lo que es la doble integral se transforma en una sumatoria, ya no va desde menos infinito a infinito, va desde 0 hasta m y hasta n menos 1, perdón, m menos 1 y n menos 1, que son los tamaños de nuestra imagen. Recuerden que el punto 0 no es antes de la imagen, es donde comienza nuestra imagen, por eso llega hasta m-1 y a n-1. Nuestra función, pues ya no es de t y de z, ahora es de x y de y. Y la multiplicación tiene un detalle un tanto especial, que los términos de omega x y nu y van divididos por el tamaño de su longitud correspondiente, m y n. Una vez que se obtienen los coeficientes de la transformada de Fourier, se puede regresar a nuestra imagen aplicando la transformada inversa, donde se multiplica el valor de cada par omega nu por e a la más j2pi igual omega x entre m más nu y entre n. Y todo esto va dividido entre 1 sobre m por n. Aquí no estamos cerciorando de que nuestra imagen sea del tamaño que nosotros la teníamos originalmente. ¿Por qué? Porque las transformadas nos pueden dar más frecuencias de las que tiene nuestra imagen, entonces hay que regresar a nuestra imagen original. Aquí se marcan lo que son los coeficientes. Cada uno de estos coeficientes va multiplicado por una función base. O sea, lo que son las funciones bases es qué tanto se oscila una intensidad en nuestro recuadro. Entonces, básicamente lo que tendríamos es esto. La 0, la función base 0 es que no hay cambio. Tenemos uno que hay un cambio completo de intensidad. Aquí está únicamente graficada la parte real. Volvemos a que la parte real es un coseno y la parte imaginaria es un seno. Entonces parte del punto más alto, baja al punto más bajo y vuelve a subir. En esta parte, el segundo recuadro, por ejemplo aquí son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8 recuadros. Aquí no varía. Aquí varía 2 veces. Aquí lo mismo 3, 4, 5, 6 y 7. En una dimensión. En el otro sería lo mismo, pero para acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo que son las mezclas de estas dimensiones. En el eje identidad, aquí sobre estos, básicamente es el mismo número de variaciones de intensidad que y pero a un ángulo de 45 grados. Entonces, poquito a poquito cada uno de estos va teniendo un ángulo más cercano a 45 hasta que se llega totalmente a este caso. Y al graficarlas,
todas en un recuadro como este, se obtiene una especie de efecto radial. Podemos seguir una línea casi en un círculo. Para estos que son más, se alcanza a ver un poquito más continuo, pero si lo vemos un poquito más de cerca, se vería casi igual de cuadrado que esto. Entonces, no es totalmente circular, pero se crea un efecto así a la hora de graficarlo. Esta es la misma definición y el caso de lo que vamos a ocupar nosotros es que la transformada discreta de Fourier, la DFT, está implementada en Python y en muchas librerías, así como la RFFT. Entonces, perdón, no es RFFT, es la FFT, que es la transformada de Fourier rápida o Fast Fourier Transform, y la DFT es la Discrete Fourier Transform. Entonces, las dos están implementadas en Python y, como ya les había comentado, la transformada rápida de Fourier o la Fast Fourier Transform ocupa una matriz en la cual solo se tienen que calcular la mitad de los valores, se hace la multiplicación, la otra mitad simplemente se copian algunos de los valores, los que se necesiten, y nos da el resultado mucho más rápido de la transformada discreta de Fourier. En teoría, los dos resultados son iguales para cada coeficiente y la implementación pues va a ser dependiendo cada quien el método que decida. No es necesario uno u otro, pero lo que sí es que van a seguir este tipo de matemáticas y podemos pasar de la transformada de Fourier en el dominio de la frecuencia al dominio original. O en nuestro caso, como van a ser imágenes, va a ser el dominio del espacio. Volvemos a un ejemplo que ya les había mostrado. Tenemos una imagen de unas burbujas que están sobre un material y lo que nos da la transformada discreta de Fourier, pues básicamente va a ser esto. Aquí tendríamos nuestro cero, hacia un costado aumenta y en el otro eje también aumenta hacia allá, pero este tipo de resultado quizás no sea tan atractivo y lo que se hace es al resultado lo cambiamos para que el cero esté en el centro de nuestra gráfica o de nuestra imagen. Y aquí tenemos FF Shift, que es el comando para moverlo. Entonces, para nuestra imagen, podemos definir que lo que está cerca del centro son las frecuencias bajas, o sea, los cambios sin intensidad que no son rápidos y fuera o alejado del centro, tenemos las frecuencias altas. Cambios de intensidad que son muy abruptos. Por ejemplo, aquí es un color cercano a 180, 190 y baja a algo así como 70, 60. Entonces, y vuelve a subir. Entonces, esta información, que son los detalles, son los que van contenidos en las frecuencias altas. Y cada par de omega y nu nos va a dar un coeficiente. Y todos estos coeficientes son los que es la transformada. Aquí está un video, voy a ver si funciona. Empezó solo, me parece. Ok, es que quería explicarles lo que va a ser este video. Mm, Ok, para la imagen que tengo
como muestra, quiero multiplicar la función base que es el coseno por su coeficiente y, e irlos sumando para ver qué es lo que me va dando cada uno de los coeficientes. Ustedes han visto estos ejercicios en una dimensión donde, por ejemplo, para la imagen que venía, perdón, para la señal que venía al inicio, aquí, para esta, al tomar solo solo esta frecuencia, pues básicamente tendríamos algo así, muy chueco, pero a la hora que le suman a esta señal, pues ya les da algo que se parece más a su señal, pero todavía no está totalmente ahí. Entonces, conforme le van sumando componentes, ven que ya se va aproximando más a su señal deseada, y al tener los 4 componentes que multiplican a los senos y cosenos, el resultado va a ser muy parecido o va a ser igual a su señal, a la señal que están tratando de describir. Entonces, lo mismo va a pasar con en 2 dimensiones, y cada uno de esos componentes es un cambio de intensidad, el cual se le va a ir sumando al cambio al, ¿cómo decirlo? Al residuo total, o a lo que teníamos al inicio. Y este cambio empieza con el cero. ¿Alguien recuerda, cuando hablamos de transformada de Fourier en una dimensión, lo que significa el cero, el coeficiente cero? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, pues normalmente cuando estamos hablando de una dimensión, el coeficiente cero de la transformada de Fourier nos da el offset. Es decir, que si tenemos un una señal, como la anterior, por ejemplo, que hace algo, pero aquí está nuestro cero, y aquí tenemos una altura X. Normalmente el componente cero de la transformada de Fourier nos da esta elevación. Y si hablamos de imágenes, también nos va a dar una elevación, pero estamos hablando de intensidad. Entonces, básicamente, este componente cero nos va a hablar de un offset, pero aplicado como un fondo. Por ejemplo, aquí tiene un valor de 154 punto y tantos, y en la reconstrucción estamos únicamente sumando el componente cero, que tendría un valor de 154.094. Entonces, sin importar la imagen que sea, el valor del coeficiente cero nos va a dar como el fondo, o ¿cómo decirlo? No la temática, pero sí la intensidad promedio que van a tener nuestros píxeles. De ahí solo van a ir subiendo o bajando alrededor de esta intensidad,
Si tuviéramos una imagen mucho más clara, este valor estaría mucho más alto, más cercano a 255, y sería una imagen más blanca. Aquí van a ir pasando cada uno de los coeficientes. Aquí sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, no recuerdo hasta qué número llega aquí. En teoría, este tipo de reconstrucciones está haciendo la sumatoria, primero en una dimensión, o sea, todos los cambios que existan en una dimensión, y si notan, ahorita lo vuelvo a poner, primero son todos así verticales, y después van a tener una ligera inclinación hasta que va a estar totalmente horizontal, que sería el último corrimiento de nuestra sumatoria. Acuérdense que es una sumatoria, entonces primero es al igual que nuestros ciclos for en programación, recorre un vector, después se pasa al de abajo, sigue el siguiente vector de nuestra matriz, y así los toma todos como renglones. Y va reconstruyendo nuestra imagen. Entonces, hace eso. Ahora sí, ya prometo dejárselos completo. Tiene aquí el valor de cada coeficiente. Hay algunos coeficientes que no aportan nada, como pasó alguno que tenía 0.9. Y de la misma manera que los coeficientes en una dimensión nos dan nuestra señal, los coeficientes en dos dimensiones, al irse sumando, nos van a dar nuestra imagen. La verdad es que esta animación está súper padre porque empieza de una cosa gris, un recuadro gris, hasta que tenemos básicamente nuestra imagen reconstruida únicamente de los coeficientes. O sea, lo que se hizo aquí fue de esta imagen extraer los coeficientes con la transformada de Fourier, la transformada discreta de Fourier, y análogamente, sin usar alguna librería, ir escribiendo, ok, el primer coeficiente por el coseno y el seno. Aquí únicamente aparecía el coseno. Recuerden que el seno es el componente imaginario. Y pues graficarlo aquí va a estar muy complicado. Pero básicamente se toman esas dos partes de la función, se multiplica por el coeficiente y se van sumando. Una cosa que hay que tomar en cuenta es de que nuestra imagen tiene dos dimensiones, y ahora nosotros vamos a hablar de frecuencias en dos dimensiones, pero estas no se relacionan directamente con nuestra imagen, se relacionan con los detalles. Por ejemplo, si hubiéramos detenido nuestra gráfica, que en lugar de ir de 0 hasta, no sé hasta qué número llegó, debió haber sido como 10 o 20, lo hubiéramos detenido en 10, que fuera de 0 a 10, y de 0 a 10, todos los detalles finos se hubieran perdido, no se hubieran podido haber reconstruido, porque es como si le hubiéramos puesto un filtro. Decir, ¿sabes qué? Solo los que son los coeficientes más bajos, tómalos en cuenta, y lo que son las frecuencias altas o los coeficientes más alejados, esos no los tomas en cuenta. Tendríamos básicamente esto, donde nuestra señal en el dominio de la frecuencia, le aplicamos un filtro en dos dimensiones del filtro, alisamos o eliminamos todo lo que es fuera del centro, y vamos a tener cambios
lentos en nuestra imagen. Entonces, tenemos un montón de información que se perdería, pero nuestra imagen está en el dominio de la frecuencia mucho más plana. Y recuerden que eso es lo que vamos a hacer con el dominio de la frecuencia. Nuestra función o nuestra imagen en el dominio original la transformamos, ya la tenemos en el dominio de la frecuencia con respecto de omega y de nu, perdón, no es nu, de nu, la procesamos, le hacemos algo y la regresamos con la transformada inversa al dominio original, que en nuestro caso es el espacio. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen, va a ser nuestra entrada, le aplicamos un filtro pasabajos que no está tan centrado en el origen, está un poquito más alejado para que todo lo que son detalles finos, por así decirlo, permanezcan, pero todos los detalles más concretos se van difuminando. Y si a esta imagen de un filtro pasabajos se la restamos, o sea, se la restamos, le aplicamos el filtro pasabajos y se la restamos a nuestra imagen original, vamos a obtener un filtro pasaltos, donde básicamente todo lo que son los detalles más concisos, más pequeños, es nuestro resultado. Y todo lo que era cambios lentos se pierden. Aquí todo lo que aparece cero no es como que fuera, ¿cómo decirlo? No es que tenga significado. Aquí básicamente lo que decimos es lo que tiene intensidad es un cambio y lo que está cercano a cero o está negro es porque no tenía cambios de intensidad, sin importar que fuera de color claro o de color oscuro. Todo se va a negro. Lo mismo, pero un poquito más detallado. El filtro pasabajos y el filtro pasaltos, básicamente lo que nos da es los detalles. Eso es con respecto de Fourier. Y quería revisar también lo que es los impulsos. Los impulsos los definimos para una dimensión como la función de impulso y, digamos, es la función delta Dirac o función de Dirac delta, como quieran verla, y básicamente tiene una integral que es igual a 1 desde menos infinito a infinito porque solo tiene un ancho de tamaño b por altura 1 sobre b. Entonces esto es 1. Y está definida como 0 para cualquier número, para cualquier x que sea diferente de 0, donde es 0 tiene su valor. Y bueno, aquí está lo que les decía en lugar de b, tiene de ancho, en este caso a, y de altura 1 sobre a. Si desplazamos nuestra delta Dirac un x0, cuando el x tome este valor de x0, nuestra delta de Dirac va a tener el valor de 1 o de una constante a si se le asigna. Lo que habíamos visto es de que la integral de una función cualquiera por la delta de Dirac nos da la función evaluada en 0, si es la delta de Dirac x, o en x0, si la delta de Dirac es
x menos x0. Entonces, lo que hemos visto es que podemos poner varias deltas de Dirac para hacer como una especie de muestreo. Básicamente, el valor de la integral es f de x0. Y otra de las cosas que podemos hacer es que si tenemos una, ¿cómo se llama? Una caja negra o un filtro llamado GDT y le aplicamos una delta Dirac o le hacemos la convolución, vamos a ver qué es lo que nos sale como respuesta YDT. Aquí ponemos YDT, es la convolución de la delta Dirac por la máscara o la función GDT. Esto es la integral de menos infinito a infinito de g de t menos tau multiplicado por delta de tau. El delta de tau va a ser un valor únicamente donde tau sea 0. Entonces, g de t va a tener el valor de g de t menos tau, donde tau sea 0. Y si tau es 0, pues básicamente nos va a quedar g de t. Entonces, vamos a ver que la convolución de una delta de Dirac por un filtro o alguna caja negra nos va a dar como respuesta nuestra GDT, nuestra función o el filtro. Esto aplica en términos generales, para funciones lineares o componentes lineares, que en realidad en la práctica nada es lineal, pero nos da una aproximación muy cercana. Entonces, se sigue empleando. Y lo que les decía, si estamos hablando de muestreo, básicamente un tren de impulsos, o sea, un montón de impulsos separados por una distancia t, lo multiplicamos por una señal y obtenemos la integral, y nos va a dar una serie de puntos de la función f de t en cada uno de los puntos donde estaba cada delta. Si obteníamos la transformada de Fourier, era también un tren de impulsos, pero separados uno sobre t, el periodo t. Entonces, si estaban muy cerca en el dominio del tiempo estos impulsos, la transformada iban a ser impulsos, pero que estaban más separados. Y al revés, si estaban muy separados en t, entre más separados se separaban en el tiempo, más cerca estaban en el dominio de la frecuencia. Y todo esto, de igual manera, se traslada a 2 dimensiones. Si nuestra delta de t y ahora de z está, se define para cuando t y z son 0, y esta delta es 0 para cuando toman cualquier otro valor. Y la doble integral con respecto de t y de z también es 1, entonces ahora nuestra impulso no solo tiene ancho, también tiene largo, por así decirlo, tiene 2 dimensiones, y si lo trasladamos, pues también nos va a dar la doble integral una muestra o el valor de una función cualquiera. Por ejemplo, aquí está f de t y z en 2 dimensiones, y nos va a dar la función evaluada en t0 y z0. Si tenemos un tren de impulsos en 2 dimensiones, o sea, no solo tenemos impulsos en X, también los vamos a tener en Y, y toda la serie de puntos entre X y Y, más o menos como se me figura a mí una cama de clavos o algo así, van a estar separados en el dominio de la frecuencia en la misma proporción de 1 sobre el cambio en t y el cambio en z,
Si aquí en el espacio están en un delta t y un delta z. Esto nos lleva a la parte de muestreo. Entonces, lo que vimos ahorita, que la convolución de una señal por un impulso delta es la misma señal. Y lo que habíamos visto en clases pasadas es que la convolución en el tiempo es la multiplicación en el dominio de la frecuencia, y al revés, la multiplicación en el tiempo es la convolución en el dominio de la frecuencia. Aquí lo que les había dicho de que el tren de impulsos tiene una transformada que también es un tren de impulsos separados ahora por uno sobre el periodo. Y lo que era el muestreo, vamos a tener que si nuestra señal en el dominio de la frecuencia, en una dimensión, tiene la forma cualquiera, a la hora de multiplicarla por perdón, de convolucionarlo por un impulso ubicado en cero, nos va a dar nuestra señal en cero. Entonces, y es pregunta para alguien si quiere un punto extra, ¿qué respuesta nos daría convolucionar una delta corrida W0 por la señal F de omega 0, F de omega? ¿Qué es lo que nos daría como resultado? Sería la misma f de omega, pero desplazada a omega 0. Así es. Lázaro Alejandro, ok. Entonces tendríamos la señal desplazada. Ahora, ¿qué pasaría si convolucionáramos por no es un tren de impulsos como tal, pero son dos impulsos que están uno en cero y uno en omega 0? ¿Qué es lo que nos daría? ¿Alguien más? Pues tendríamos la señal FW, lo que es en el punto W y en un tiempo W0. Ok, exacto, Jesús Antonio. Tendríamos dos veces nuestra señal en 0 y en W0. Es lo mismo. Y si pegamos nuestras W0 hacia 0, ¿alguien más tiene una idea de qué es lo que pasaría? ¿Qué se les ocurre que puede pasar si pegamos mucho omega 0 hacia 0 y lo convolucionamos? Pues no tendería a juntarse las dos señales. Ujú. Nuestras señales se juntarían y todo esto que era nuestra señal original, pues se unirían o se traslaparían, o habría un detalle de que en imágenes le dicen aliasing, para referirse a este término. Básicamente, nuestras señales a las cuales podríamos acá todavía
si tuviéramos un tren de impulsos que estamos mostrando nuestra señal, aquí todavía podríamos obtener nuestra señal original, y aquí ya no podríamos hacerlo. Entonces hay que verificar que nuestro omega 0, que aquí aparece como omega, sea mayor a 2 veces el omega máximo. El omega máximo básicamente sería el punto donde los valores de los coeficientes de omega ya empiezan a ser 0. Entonces es como lo podríamos tener. Y si una señal f de t tiene una transformada f de omega, al convolucionarla con un tren de impulsos, vamos a tener la señal muestreada, y esto era esta misma convolución. Entonces vamos a poder obtener nuestra señal original, o vamos a poder regresar a nuestra señal original siempre y cuando estas no tengan ningún traslape. ¿Cómo regresamos a nuestra señal original? Pues ya habíamos dicho en alguna clase anterior, podemos aplicar un filtro, básicamente una caja en donde eso tenga un valor 1 y todo lo que esté fuera de la caja tenga valor 0, multiplicamos y nos quedaría únicamente nuestra transformada, y podríamos regresar a nuestra señal original con cierta holgura o con cierta, ¿cómo se dice? Sabemos que nuestra señal resultante va a ser nuestra señal original, porque de aquí, si intentáramos regresar a nuestra señal original, le aplicáramos, déjenme cambiar el color, azul. Si le aplicamos un filtro aquí y lo dejamos incluso a la mitad, esta señal del dominio de la frecuencia no nos daría la señal resultante, esta f de t. Nos daría algo diferente. Cada ejemplo sería, ¿cómo se llama? Diferente, pero puede que en algún caso sí nos dé algo con la misma forma, quizás menos, con menos información, o que nos dé otra totalmente diferente. O sea, el hecho de meterse con el dominio de la frecuencia y alterarlo puede que nos cambie bastante nuestra señal en el dominio del tiempo o en el dominio del espacio. Y lo mismo pasa si separamos mucho nuestra señal en el tiempo, o sea, que estén muy alejadas, el dominio de la frecuencia se van a acercar una de otra, y de igual manera va a haber cierto traslape donde se pierde la información. Entonces, básicamente lo que hace el muestreo en 2 dimensiones es, para cada delta de Dirac, va a corresponder la función, el valor de la función en ese punto, y lo que vamos a hacer es perder todo lo que es el contorno o todo lo que no está dentro de esos puntos, pero siguiendo las consideraciones de que las deltas de t y las deltas de z, o sea, de nuestro espacio, no interfieran con las frecuencias máximas en el dominio de la frecuencia, podemos llegar de una imagen en el dominio del espacio. Podemos, por ejemplo, aquí mostrar cada 2 píxeles, o sea que nuestra delta X sea de 2 píxeles, o cada 3 píxeles,
podemos mostrarlo, y lo que significaría eso es que imagínense que este circulito es nuestra frecuencia máxima, nuestra W max, en un eje, en el otro, y si este muestreo de cada 2 píxeles quedaría por aquí, entonces vamos a poder regresar a nuestra imagen original sin problema. Pero si el muestreo es cada 3 píxeles, eso significaría que en el dominio de la frecuencia, la respuesta en frecuencia estaría muy pegada una de otra. Entonces hay un traslape de información en los dos ejes, y lo que es traslape es normalmente pérdida de información. Pero si a fuerza queremos, o más bien, no como que queramos, necesitamos hacer un muestreo de nuestra imagen, y vemos que en el dominio de la frecuencia existe algún traslape, lo que podemos hacer es un filtro pasabajos, donde de nuestra imagen original buscamos dónde es el máximo que podemos tener información sin que haya algún tipo de traslape. Le aplicamos el filtro a la imagen original. Entonces tendríamos esta imagen, vemos que si lo necesitáramos muestrar a 2 no habría problema, pero si lo necesitáramos muestrar a 3, tendríamos que hacer una ventanita para obtener esta información. Se lo aplicamos a la imagen original y ahora sí mostramos cada 3 píxeles para obtener nuestra imagen de salida. Aquí las imágenes se mantuvieron del mismo tamaño, y si mostramos cada 3 píxeles, pues claramente nuestra imagen se va a hacer de 1/3 del tamaño original. Y podríamos de esa imagen regresar a nuestra imagen grande, pero pues tendríamos algo de pérdida de información, pero no habría traslape en el dominio de la frecuencia. Entonces, aquí lo que tendríamos sería más o menos algo así. Y pues, para regresar a nuestra imagen desde el dominio de la frecuencia, solo tendríamos que elegir este recuadro y no hay traslape de información ahí. En práctica, podríamos ver una imagen como esta. Esta imagen lo que tiene es que la persona que está al centro tiene una camisa de cuadros, y dependiendo en la pantalla donde lo estén viendo, por ejemplo, yo tengo la imagen en grande aquí y tengo la imagen un poquito más chiquita aquí arriba, por las 2 pantallas, pero en la imagen chiquita ya se alcanza a ver como un patrón extraño. Ahorita se los muestro. El caso es que esta imagen es de 2048 por 2048 píxeles. Es una imagen estándar para nuestros estándares de ahorita. Hace tiempo los estándares eran de 250 píxeles y eso ya era hablar mucho. Entonces, esta imagen, si la tratamos de escalar a una, ¿cómo se llama? A un estándar anterior, o simplemente la escalamos a un tamaño de 256 por 256, vamos a ver que el patrón original era un patrón de cuadritos. Lo que significan cuadritos es cambios de intensidad abruptos. O sea que en una transformación iba a tener valores, coeficientes altos alejados del centro,
o lo que le llamaríamos frecuencias altas, a la hora que muestramos son 2048 a 256, me parece, es uno cada 7 píxeles. Entonces empezamos en el 0, el 0 se pasa directo. El número 7 se pasa al 1 y así cada 7. Entonces, en lugar de 2048, acabamos con 256 píxeles en una dimensión y lo mismo para la otra dimensión. 256 por 256. Y ahora el patrón que era cuadritos termina siendo una especie de ondas. Y este tipo de patrones, seguramente ustedes los han visto a la hora que están tomando un video o a la hora que ven con una cámara. Pasaba muchísimo con las cámaras análogas o de muy baja resolución, donde se veía este tipo de patrones y si la persona se movía poquito, o lo normal es que se movieran, el patrón se bailaba, se movía, parecía que estaba estas ondas como si fuera el mar. Entonces, este efecto es el que les comentaba de aliasing, y una forma de hacerlo, de evitarlo, es ver que si necesitamos hacer esta imagen más pequeña a un factor de 7, entonces nuestra t va a ser 7, entonces calculamos cuál va a ser el 1 sobre tau, un séptimo, y vemos cuál es la frecuencia máxima para que podamos hacer un filtrado de nuestra imagen original en el dominio de la frecuencia, eliminar todo lo que son cambios abruptos, que básicamente va a ser esto, y aplicarle un filtro de pasabajos a nuestra imagen original y después hacer el muestreo. De esa manera, al aplicarle el filtro pasabajos, vamos a tener una camisa en la cual ya ni siquiera podríamos decir que tenía un patrón, pero pues dependiendo el fin para lo que estén, pues esto se ve mucho mejor que este patrón extraño. Y recuerden que es partiendo de una camisa que tenía un patrón muy detallado o con muchos detalles, y básicamente se eliminan todos esos detalles en la imagen original, se muestrea y tenemos una imagen pues que no podríamos decir que está mal. La verdad es que para todo fin práctico es una imagen buena, y esta pues sí tiene ahí pues, un patrón muy extraño en la camisa. Entonces, esto era lo que quería que viéramos. Pues sí, llevamos un par de clases en las cuales les hablaba de filtros o de muestreo, pero quizás no estaba tan definido para qué muestrear una imagen. O sea, la imagen a fin de cuentas ya está muestreada de una cosa real. Entonces, todo lo que es el muestreo, pues quizás no tenga tanto sentido, pero sí se llega a utilizar. Entonces, es parte del curso, es parte de lo que es el procesamiento de imágenes y qué hacer cuando se llega a un caso de estos. Entonces, por hoy sería todo. Vimos bastante en esta clase, no sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, igual voy a estar aquí un ratito más para las personas que no les he pasado calificación. Ya sea que me manden un mensaje directo por aquí por Teams, o si se quedan aquí en la llamada. Entonces, a todos los demás nos vemos el día miércoles, y pues creo que no hay nada más. Entonces, hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias. Hasta el miércoles. Gracias, Miércoles. profe. Muchas gracias, Gracias a profesor. ustedes. Profe.